hacernos creer, Vivos. convencernos de que estamos volviendo a la normalidad, señores, y por eso tenemos a nuestros músicos de vuelta. Bienvenido, Jan, con todos tus músicos. Bueno, señores, tenemos con nosotros en el día de hoy a César Alberto Perelló. Ustedes saben que en estos días se están cobrando los intereses de los bancos, aquel perdón, aquella gracia sí, que nos ofrecieron. Bueno, pues hay muchas personas ahora que se han visto en una situación que no entendieron bien cómo era la cosa, que se han visto ahora en una situación de que están a punto de perder sus casas, sus carros, en fin. Y quisimos traer a César precisamente para ayudar y para aclarar muchas incógnitas sobre este tema. César Alberto Perelló es asesor en finanzas personales con experiencia como contralor, 25 años de experiencia en contabilidad de costos, también en la preparación y presentación del proceso de planificación financiera y presupuestaria anual. Y ha estado con nosotros en el pasado en varias mesas. César, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, espero que todos estén bien por allá, yo por aquí muy bien, gracias a Dios. César, ¿qué es lo que está pasando? Que hay tanta gente con el grito al cielo con sus préstamos, personas que hasta ni se habían enterado bien cómo era que le habían aplicado lo de los meses de gracia, que no tenían que pagar, y entonces ahora, ¿qué sucede? Mira, tú pusiste la clave en las primeras palabras que dijiste. Ni se habían enterado bien cómo era esto. Y esto es lo que ha generado todo este pandemonio que se está haciendo ahora. La gente, bueno, es el mundo entero, la gente no sabe regularmente que el dinero tiene un precio y que aunque haya una gracia de por medio, eso va a tener un costo, porque el dinero es como un reloj. Tú pones dinero ahí y deberías estar contando constantemente para que crezca. Y eso hacen los bancos regularmente. Entonces, la mayoría de la gente no entendió las instituciones financieras, probablemente por lo rápido que fue todo esto, no hicieron la campaña, excepto un par de ellas, no hicieron la campaña tan agresiva para explicar a las personas quiénes podían aplicar y quiénes no, porque había gente que no lo necesitaba hacer. Y entonces ahora de repente se encuentran con que tienen que pagar un interés. Es obvio que si estás teniendo un préstamo y está corriendo el tiempo genera ese interés. Ahora, lo que mucha gente no sabía era la magnitud de estos casos, ¿ves? Y te voy a poner un ejemplo bastante simple. Si tú estabas pagando un préstamo de 5 millones de pesos de tu casa, probablemente estabas pagando alrededor de, a 15 años, probablemente estabas pagando alrededor de unos 55, 60 mil pesos mensuales. Si estabas en los primeros meses, en los primeros años del préstamo, la cuota de 50 mil y pico de pesos tenía un alto contenido de intereses, que fue lo que te perdonaron. Pero si tú estabas al final de ese préstamo, en el último año, y seguías pagando los mismos 50 mil, pero en los últimos 2 años, la cuota tenía un diminuto componente de intereses, con lo cual a ti, ¿verdad?, te iban a cobrar muy pocos intereses y probablemente te convenía adherirte a esta gracia. Mientras que en el primer caso, definitivamente, a menos que fuera una gran necesidad, una extrema necesidad, no era recomendable. ¿Ves? Ese tipo de... Perdona. Una pregunta. Y perdona que te interrumpa, Sí. algo que yo también descubrí un poquito después que todo empezó era que eso se le iba a aplicar a todo el mundo desde que se permitió, desde que se estableció, aunque yo no lo pidiera, aunque yo no lo quisiera o no lo necesitara. Y mucha gente no se enteró de eso hay que decirlo, porque yo llamé y yo dije, espérense un momentito, ¿cómo es la cosa? Explíquenme. Entonces, cuando me explican, ya yo no había pagado el primer mes. Y yo dije, no. Vamos, yo prefiero entonces pagar. Si yo puedo pagar, prefiero pagarlo. Pero hay mucha gente que de repente pensaba que estaba pagando o que esa gracia y ahora le cobraron 3 meses juntos de intereses, etcétera, etcétera. Vamos a aclarar esto y aclarar cuáles eran las opciones que tenían las personas y qué pueden hacer en este momento. Eso es interesante. Mira, ahora lo que podemos hacer, lo que pueden hacer las personas, o lo que debe hacer definitivamente es pagar. Ahora, había opciones, como bien tú decías. Yo en una ocasión te comenté que lo que había hecho, por ejemplo, un par de instituciones que te decía cuáles sí, cuáles no, si te cobramos intereses, si no te cobramos intereses. Muchas personas, incluyéndome, en los medios de comunicación, dijimos, señores, pregunten, porque hay varios esquemas, hay varios modelos, hay varias formas que está haciendo esto. Una de ellas
Una de esas formas lo que hacía era sencillamente que te movía el préstamo por 3 meses y no te cobraba intereses. No te cobra intereses, está perfectamente explicado en la circular 02320 que la Superintendencia de Banco emitió el pasado mes. Uno de ellos no te cobraba intereses, así fantástico. Si no te cobra intereses, tú te sientes en tu casa con el dinero, aunque sea para verlo, y no hay problema. Solo que vas a tardar un poquito más de tiempo, porque no te cobraron intereses, ¿ok? Pero si te cobran intereses y el resto de los esquemas es cobrando intereses, entonces las cosas ya hay que pensarlas de otra manera, ¿ves? Y es importante que la gente sepa que en este momento, luego de esa circular 02320 de la Superintendencia de Bancos, que llegó un poquito tarde, incluso el superintendente Alejandro Fernández dijo en un tuit, esto llega un poco tarde, pero bueno, debió haberse hecho hace 3, 4 meses atrás, cuando comenzó todo esto, para explicarle a la gente a qué se enfrentaba. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha gente que tiene problemas, como bien tú decías, María Cela, pero en principio, esta gracia pudo haber sido beneficiosa para mucha gente, porque si perdiste el trabajo durante 3 meses y pudiste adherirte a una de estas gracias, aunque pagaras intereses, tu crédito no se daña y tú retomas tu trabajo de nuevo y retomas tu trabajo y empiezas a pagar. Pero es que la pérdida de los trabajos es más ahora que durante esos 3 meses. Claro. Durante esos 3 meses fue suspensión, fase, etcétera, etcétera. Ahora es que mucha gente está quedándose sin trabajo. Incluso el presidente anunció que no se puede seguir subsidiendo a los empleadores en el pase, ni en el quédate en casa, ni en el patín, ni en ninguno, después de diciembre. Después de diciembre. Sí. Pero recuerden algo. Esto es algo totalmente nuevo. Esto es algo totalmente nuevo. Es decir, en el mundo entero, incluso yo tengo algunas personas que me llaman o que me escriben desde Estados Unidos y les pasó exactamente lo mismo. Pensaron que era una gracia y que sencillamente no iban a pagar intereses y están pagando intereses. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que hay varios esquemas. Puedes empezar con ese que te decía que no paga ningún tipo de interés, pero eso había que saberlo llamando a tu institución y preguntando y haciendo la tarea. Mire, yo trabajo con finanzas personales, yo trabajo en planificación, como bien tú decías, María Cela, y nosotros tenemos que estar constantemente, que somos expertos, constantemente preguntando acerca de cómo va a ir la economía, acerca de qué tú crees de esto. Entonces, nosotros los simples mortales, debemos preguntar constantemente a nuestro banco. Y ahí pero sí yo tengo una queja pensaba con que éramos nosotros que teníamos que decirle al banco que queríamos esa gracia. No, eso sí, y lo especifica bastante bien la circular 02320 de la que estamos hablando. Los bancos tienen que recoger la decisión expresa de la persona que se va a adherir a ese determinado esquema de gracia. Pero fíjate algo. Tiene que ser... Fíjate algo, ¿Perdón? César. Justo cuando íbamos a hacer este segmento, María Cela me preguntó, ¿tú sabes en cuál de los esquemas tú estás con mi préstamo de mi vehículo? Y yo dije, no sé. Voy a entrar a mi internet banking a chequear. Y cuando chequeo, no me han cobrado el préstamo en los últimos meses. Y yo, pero yo nunca dije que no me lo cobraran. Yo pensaba que eso se estaba pagando porque está a débito automático. Entonces, yo nunca me enteré de que me aplicaron la gracia. ¿Y cuál es la consecuencia ahora de que yo no me enterara, de que yo quizás pude haber pagado, no me enteré, pero... Eso me extiende la deuda, sí, exacto. ¿Qué pasa? No necesariamente, mira, la circular establece bastante claro que tú tienes el derecho de la libre elección de decir, no, yo no me adhiero a ninguna de estas gracias, pero en ese caso tienes que pagar las 3 cuotas que te daban pendientes. Pero ya eso pasó. Juntas. Sí. Correcto, sí, pero ¿qué resulta? Y ahí uno de los problemas que puede sí causarle a uno es que si tú no pagas esas 3 gracias, ahora, no te adhieres al esquema que te pusieron, pero no pagas esos 3 meses, entonces eso va a tener un impacto en tu crédito, porque vas a tener 3 cuotas atrasadas inmediatamente. Inmediatamente tú dices, no me adhiero a esta gracia suya. Esas 3 cuotas, ¡pum!, caen vencidas. Y tienes que pagar. Y no es lo mismo que hacerle un abono a capital. No puede ser un abono a capital, sino las cuotas. No, esa es otra cosa. Tiene que ser las cuotas. Sencillamente, las 3 cuotas, pagarlas juntas y comenzar a pagar tu préstamo como tenías establecido anteriormente. Pagarlas juntas. Sí. ¿Y de Correcto. dónde? ¿Y de dónde para esa gente? Entonces, ahí hay un inconveniente bastante interesante, porque muchas personas, incluso bien tú lo decías ahorita,
es posible que en el futuro no consigan trabajo en los próximos 2, 3, 4 meses. Así que ahí se crea una situación que las autoridades y la misma banca tendrá probablemente que intervenir y estudiar bien. Porque de nuevo, esto es totalmente nuevo, nadie lo estaba esperando, se tomaron medidas, probablemente esas medidas, y le digo, y estoy casi seguro que fue así, fue sencillamente para beneficiarnos a nosotros, pero cometieron el error, y ahorita decía que tiene una queja con los bancos, y se cometió el error de no comunicar adecuadamente. Mira, las instituciones financieras todas tienen los servicios necesarios para que tú saques provecho de ellos, pero mira, de una manera formidable, si tú sabes, pero uno no sabe. Y los que están enfrente, a menudo tampoco saben. No pueden explicarte a ti cuál es el mejor esquema en que te puedes adherir. No pueden explicarte adecuadamente por dónde irte en un momento determinado. Y esa es una queja que yo tengo y siempre lo he dicho, ¿verdad? Porque los bancos, señores, usted entra a un banco y pregunta a una gente que sabe y le saca un producto que le bueno para usted en cualquier necesidad que usted tenga. Le saca un buen producto para usted, de una tarjeta de crédito, un préstamo hipotecario, cualquier cosa. Pero los que están enfrente no necesariamente están entrenados, ¿no? Y eso es un problema que al final del día, ¿quiénes son los perjudicados? El usuario, porque la ley, ¿verdad? La ley es la ley. Y si tú desconocías la ley, tú no puedes argumentar que la desconocías. Entonces, sencillamente tienes que cumplirla. ¿Cuál entiende usted que debe ser la respuesta del Estado para socorrer a la cantidad de dominicanos que han quedado indefensos ante la vorágine y ante la voracidad de los bancos, que no voy a decir que se han aprovechado de la situación, pero sí van a sacar provecho de esta pandemia? ¿Usted cree que el Estado debe intervenir? Eso es muy relativo. Eso es muy relativo. Yo no quiero usar esa palabra de voracidad y vorágine. ¿Qué va a querer un banco? Un montón de casas y de carros y de... al contrario, los bancos... No. La pregunta es, ¿el Estado debe intervenir con las entidades privadas? Perdona que te interrumpí, no estaba escuchando bien, pero mira, ese es el dilema de siempre, de si el Estado debe o no intervenir. ¿Ves? Hasta ahora, la dimensión del problema no es tan grande como para que el Estado intervenga. Ahora, hay sí cosas que está haciendo, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, que es poniendo las reglas bien claras. Esa circular 02320 está bien detallada, está bien clara y incluso obliga a los bancos a mandar de nuevo un email masivos para recaudar el consentimiento expreso de nosotros todos de que nos adherimos a eso o no. Si no tenemos el consentimiento expreso, entonces los bancos tienen que buscar alguna manera, no pueden adherirte por default a ese esquema. Pero eso pasó. Ahora, César, para que estemos claros, ¿a los cuántos meses sin pagar tu préstamo, sea inmobiliario, sea de vehículo, de cualquier tipo, te pueden embargar ese bien? El banco. Mira, eso va a depender de la institución. Por eso, incluso las instituciones tienen políticas internas de crédito, unas más y unas menos. Hay unas que son más agresivas en ese sentido y otras menos. Pero acuérdate que los términos del contrato son lo que determinan cuándo se puede o no se puede hacer ese embargo. También, dependiendo si es una tarjeta de crédito, que regularmente con tarjeta de crédito no te pueden embargar por esa deuda, o si es un préstamo hipotecario, que ya la cosa es bastante diferente, o si es un préstamo con garantía prendaria, todo ese tipo de cosas. Dependiendo del producto, pero claro, eso sí, después de 2 o 3 meses que cae en mora, empieza a dañarse tu crédito y ahí cae en legal después de eso y después vendría una ejecución en caso de que sea la situación. Uno de nuestros televidentes, hay varios comentarios, porque este es un tema que lo tocamos, porque sabíamos que hay mucha gente que está ahora sufriendo la incertidumbre de cómo va a poder pagar sus préstamos. Hay gente que ya les han dicho que les van a ejecutar X o Z bien. Dalniris Toribio decía, asumíamos que algún interés tendría la gracia, pero abusaron. En mi caso tomé un artículo con un supercrédito a 18 meses y resulta que ahora está a 24 meses. Y yo pensaba que estaba terminando y yo no solicité esa gracia. Otra, Margarita Pérez dice, yo quise pagar en el banco, que tengo un préstamo, cuando fui a pagar no lo permitieron, pero tampoco me han cobrado esa facilidad que me dieron. Tino GB dice, los bancos están utilizando lo que se llama usura y pescando en río revuelto. En medio de pandemia no pueden abusar. ¿Y cómo no se va a dañar un crédito cuando pierdes tus ingresos? La soga se parte siempre por lo más delgado. Ramón Pichardo, está quedando evidenciado con los bancos y nosotros los clientes que así no solo se ha pensado en garantizar el bien
el bienestar de uno de los dos. El gobierno era el llamado de protegernos y no aprobar resoluciones para el favor del grande. Milton Veloz, yo no he tenido trabajo este año, estoy lleno de deudas y los cobradores me tienen al límite llamando por teléfono. Soy depresivo, solo estoy pensando en cómo suicidarme. No, por favor, Milton. Bueno, pero yo creo que también hay que tener claro que cuando tú asumes una deuda, tú también te comprometes a pagarla. Lo que pasa Sí, es que pero ¿cómo estamos si en has una, perdido? lo que pasa es que estamos en una situación especial y particular que afecta a una gran cantidad de personas al mismo tiempo. Claro. Entonces, César, ¿cómo se resuelve esto? Mira, como te decía, va a depender de la magnitud del problema. Y eso se va a ver en los próximos meses. Yo no soy experto en la banca. Hay personas que sí saben de eso. Yo no soy experto en economía, pero sí sé que dependiendo de la magnitud van a tener que intervenir las autoridades. Y en ese caso van a tener que intervenir por ejemplo, en rescate incluso de los prestatarios, de las personas que tienen sus préstamos. ¿Por qué? Porque, como decía María Cela ahorita, a los bancos, señores, sencillamente les conviene que tú tengas tu préstamo y pagues mensualmente. Lo que le conviene es que tú pagues. Punto. Claro, sí. Ellos no quieren ahora llenarse de automóviles en un garaje, no quieren llenarse de casas, que a propósito, si eso sucediese, lo único que va a hacer es deprimir, por ejemplo, el mercado inmobiliario. Sí. A menor precio, a subastarla a menor precio. Yo tengo una pregunta y me voy a desviar un poco del tema, pero ya que hablábamos al principio del turismo, el gobierno ha puesto en marcha la primera fase de un plan que ellos han llamado incentivo del turismo interno. ¿Hasta qué punto usted recomienda que las personas en este momento de crisis tomen un financiamiento o un préstamo para irse a vacacionar? Camila, tú estás atentando contra el turismo. Oye, no, pero está bien que hable el asesor personal ahora, financiero personal. Sí, pero mira, yo leí eso y cuando lo leí me quedé pasmado. Porque en este momento en que tanta gente necesita reestructurar sus pagos, que a propósito, esa es una de las medidas que ha tomado el gobierno para ayudar a las personas. Acuérdense del fondo de la facilidad de liquidez rápida que te da un préstamo más barato para que tú reestructures tu deuda. Y podrías utilizar, la gente, creo que no aplica para préstamos hipotecarios, pero no estoy seguro, pero esos son el tipo de herramientas que pueden utilizar para mejorar sus deudas. Recuerden, fondo de liquidez rápida, pregunten en su banco, ¿verdad? Dilo despacio, dilo despacio. Fondo de liquidez rápida. Fondo de liquidez rápida. Fueron 60.000 millones que aprobó el Banco Central, la Junta Monetaria a través del Banco Central, y 10.000 de esos millones son para los pequeños negocios, que hay mucha gente que está estrangulada ahora mismo, a pequeños y a un interés de un 8%, y otros 10.000 son para nosotros los simples mortales que queremos reestructurar deudas. Gente que tiene deudas, por ejemplo, de tarjetas de crédito, podría de alguna manera, que son a un 60%, reestructurarla a un 9 o un 10%, exacto. Y eso es un alivio bastante bonito. Eso lo dio el Estado, ¿ok? Pero miren, como tú decías, cuando yo vi eso de que la gente se cogiera fiado para que se fuera de vacaciones, eso, yo me quedé pasmado. Lo que tenemos que hacer ahora es sencillamente la reestructuración de deudas, de alguna manera educar a las personas para que la siguiente crisis no nos agarre en estas condiciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó con mucha gente? Que los agarró con una deuda enorme y al primer mes no pudieron pagar y al segundo mes ya todo se derrumbó, claro, como dicen. Pero si tenemos un fondo de emergencia, si tenemos poca deuda, señores, aquí están fiando todo y nos están dando dinero para que gastemos en todo, y son las autoridades que están propiciando eso, son las autoridades, ¿ok? Entonces, si tenemos muchas deudas, vamos a tener problemas tarde o temprano. Si tenemos pocas deudas, cuando lleguen estos casos, entonces podemos de alguna manera enfrentarlos. Las crisis como esta se enfrentan desde el pasado. No podemos ahora empezar a tomar medidas y a dar... Es desde lo que habíamos hecho antes. Claro, en el pasado vimos haber hecho fondos de emergencia, crear fondos para la universidad de nuestros hijos, crear deudas que fueran buenas, como casa, negocios. Perdón, César, se nos acabó el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Y lo del préstamo, señor, eran 8.500 pesos sin intereses. Si no lo puede seguir pagando, es difícil que le quite lo gozado en el fin de semana. Yo no sé. De verdad, es un tema, pero hay que ver la necesidad que tiene también este pueblo de desfogar. De desahogar. Gracias, de verdad. Gracias, César, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Raúl Paz con nosotros. Los influencers están de moda ahora. ¿Quiénes son? ¿Quiénes no? ¿Cuándo regresemos?
comunicarte directamente con nosotros, escríbenos al correo o llámanos al teléfono que ves en pantalla. Tampoco te pierdas la oportunidad de participar con tus opiniones siguiendo nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y toca la campanita para activar las notificaciones. Esta noche, María Cela.